Vamos a trabajar las bases computacionales y neuronales de la cognición semántica. Tenemos aquí los autores, a Elizabeth, que ya pronto la tendremos aquí en la zona, a Timothy Rogers y a Caroline Patterson. Vamos a ingresar en el marco conceptual. La cognición semántica se refiere a un conjunto de mecanismos cognitivos que forman la base de comportamientos implicados semánticamente. Nosotros exhibimos nuestro conocimiento semántico no solamente cuando producimos y entendemos el lenguaje, sino también cuando nos apoyamos en muchas conductas no verbales. Debido a esto, el conocimiento semántico transforma una cacofonía sensorial en una sinfonía de significados, permitiéndonos reconocer y hacer inferencia acerca de los objetos y los eventos en el ambiente. Y esto provee los fundamentos para los actos conductuales de todos los días. Y aquí vamos al ejemplo que hemos tratado varias veces, donde se demuestra que el uso de un utensilio como es un cuchillo requiere de un conocimiento semántico para que seamos flexibles en su uso, inclusive dándole un uso como si fuera una cuchara, más allá de que no lo hace de la manera óptima que una cuchara, tiene propiedades para poder extraer, por ejemplo, dulce de leche de un pote. Son praxis. Las praxis son organizaciones de movimientos y esa organización de movimientos es conocimiento semántico. Entonces tenemos conocimiento semántico verbal y no verbal. Ese conocimiento semántico no verbal es un conocimiento semántico no declarativo, pero que se exhibe, se plasma, en especial cuando la persona o tiene una rigidez extrema o bien cuando lo va perdiendo y surge la estupefacción, el estado en el cual la persona se queda estupefacta ante la falta de conocimiento de qué puede hacer con ese objeto. Estamos cargados de conocimiento y viajamos en el tiempo con ese conocimiento. En esta revisión se va a examinar una década de investigaciones, sugiriendo que la cognición semántica descansa en dos principales sistemas neuronales. El primer sistema es uno de representaciones, los cuales codifican conceptos, conocimientos conceptuales, a través de los cuales el aprendizaje de relaciones de alto nivel entre fuentes afectivas, lingüísticas, motores y sensoriales de información están ampliamente distribuidas en la corteza. Las representaciones conceptuales se destilan dentro de este sistema en una experiencia verbal y no verbal y sirven para promover la generalización del conocimiento a través de los ítems y los contextos. El segundo sistema es un sistema de control que manipula la activación dentro del sistema de representaciones y genera inferencias y comportamientos que son apropiados para cada contexto de tareas y para cada contexto en general. Cada contexto demanda un conocimiento y ese conocimiento es activado o bien la recuperación controlada lo extrae y lo manipula y lo ceja para que sea utilizado. Nos vamos a referir a este punto de vista de dos sistemas como cognición semántica controlada. En lo que sigue se va a revisar la evidencia convergente para cada parte de la cognición semántica controlada y se considerará cómo esto se reconcilia con el rompecabezas que se ha formado de estudios que provienen de la neuropsicología de los trastornos. La representación semántica y la teoría Hub and Spoke. Alrededor de una década atrás
Este grupo, el grupo que mencionamos, Jeffries, Lamont, Ralph, Patterson, propuso la teoría de Hub and Spoke, que es una teoría de la representación semántica que explica cómo el conocimiento conceptual puede aparecer a través del aprendizaje de una manera que tiene una estructura estadística, en el sentido de que las cargas de las sensoriales son mayores en una unidad sensorial y menores en otra. Por ejemplo, el concepto del león puede tener muchos conceptos visuales, nodos, o sea, cargas semánticas auditivas menos, y luego la experiencia interactiva con los leones es prácticamente nula, por lo tanto no está en la memoria episódica cargado, sino que más bien está mucho más representado en dibujitos animados, juguetes. La teoría de Hub and Spoke asimila dos importantes ideas. Primero, tener en cuenta la proposición de Maynard y Wernicke y la teoría de la cognición corporizada, por la cual este modelo Hub and Spoke asume que las experiencias verbales y no verbales brindan los ingredientes nucleares para la construcción de concepto y que estas fuentes de información están codificadas en cortezas modalmente específicas. Modalmente específicas quiere decir que corresponden a un procesamiento sensorial único, encapsulado, por ejemplo, lo auditivo, lo cual está distribuido a través de la corteza cerebral, que serán los spokes, los diferentes spokes: el auditivo, el visual, el afectivo, el motor, las instrucciones verbales, los aprendizajes que provienen de sentencias verbales, los aspectos funcionales visuales, los aspectos visuales de forma, color, borde. Segundo, este modelo propone interacciones a través de estas modalidades de información para todas las fuentes de información específicas, y están mediadas en parte por un hub transmodal singular que está situado bilateralmente en el lóbulo temporal anterior. Esta segunda idea va contra las hipótesis clásicas y contra las teorías de que solamente hay distribución de redes sin un hub transmodal, lo cual asume que los conceptos simplemente se forman por conexiones entre sí, entre regiones específicas modalmente, sin la necesidad de esa región transmodal. Y aquí nos detenemos a observar este gráfico, donde podemos ver un spoke de sonido, un spoke de prácticas, un spoke de funciones, un spoke de visión, valencia, habla, y esto va al hub del lóbulo temporal anterior, que está situado aquí, y este realiza operaciones de abstracción. Por lo tanto, tenemos spokes y tenemos un hub transmodal. Las patologías que van a ocurrir van a depender de qué es lo que está afectado. El lóbulo temporal anterior es un hub que fue la motivación de postular este hub, proviene de observaciones computacionales y empíricas. La motivación empírica tiene su base en la neuropsicología cognitiva. Se sabe que el daño en las cortezas de asociación de alto nivel producen muy profundos daños semánticos transmodales, llevando a algunos investigadores a proponer la existencia de múltiples zonas de convergencia. Ese es Antonio Damasio, posiblemente especializadas para representar diferentes dominios conceptuales. La diferencia con Damasio y estos autores es que Damasio propone como hubs que no tienen un rol tan determinante en la abstracción,
pero que sí son transmodales y están más distribuidos a lo largo de la corteza. No obstante, un detallado estudio de este desorden llamado demencia semántica sugiere que la región transmodal del lóbulo temporal anterior podría ser importante para todos los dominios conceptuales y que los individuos con demencia semántica tienen un daño semántico a través de todas las modalidades, sea visual, sea funcional, sea afectiva, y virtualmente para todos los tipos de conceptos, con la excepción del conocimiento numérico. Algunas características adicionales del daño en demencia semántica son compatibles solamente con la disrupción del hub transmodal. De forma notable, estos individuos con demencia semántica muestran patrones consistentes marcados de déficit a través de todas las tareas, a despecho de una amplia variación en la modalidad de los estímulos que presentamos las tareas, de la respuesta o tipo de conocimiento que se requiere. Debido a esto, la probabilidad de que los pacientes con demencia semántica respondan correctamente a un ítem en una prueba requiere que el conocimiento semántico pueda estar consistentemente predicho por una combinación de 3 factores. La familiaridad del ítem. Una alta familiaridad lleva a una mejor performance. ¿Qué significa familiaridad? Cantidad de interacciones. Un habitante de Puerto Madryn tiene una familiaridad con el mar muy elevada. Tiene una familiaridad con el comportamiento de las ballenas también elevada. Sabe que por la mañana comienzan un proceso de despertarse. Le resulta familiar la aparición de lomos negros, de la cola, de los saltos de la ballena. La tipicidad de un ítem dentro de un dominio significa que en una categoría tenemos elementos que son prototípicos de esa categoría y elementos que son más extraños pero que pertenecen también a esa categoría. Por ejemplo, en la categoría mamíferos, la ballena es un elemento relativamente extraño para la categoría mamíferos, mientras que vaca es un elemento prototípico. En la demencia semántica va a rendir mejor si el elemento es típico, si el elemento es familiar y luego la especificidad del conocimiento que es requerido por la tarea. Una alta especificidad lleva a una performance peor. ¿Qué significa elevada especificidad? Que lo que le estamos incitando a hacer como conocimiento no semántico deviene en movimientos o tareas o cómputos que no tienen una relación clara con otras actividades que hace la persona. Pongamos una persona de 73 años que no está muy familiarizada con la computación y de repente le pedimos que abra Excel y le señalamos el icono. Y va a estar una cantidad de tiempo porque no hay muchas conductas relacionadas, relativas, que vengan en soporte de esta actividad que es altamente específica. Abrir la ventana de Excel es algo específico. La especificidad también depende en este caso, de la edad, porque en edades menores abrir un software es algo que está relacionado con que se abren numerosas cantidades de softwares. La demencia semántica está asociada con la atrofia y el hipometabolismo, que está centrado en el polo temporal ventral bilateralmente, sugiriendo que estas regiones sirven como un dominio transmodal y un hub conceptual. Computacionalmente, esta hipótesis de Hub and Spoke provee una solución a los desafíos de construir una teoría coherente y generalizable que dé respuestas filosóficas y
de la ciencia cognitiva. Un desafío es que la información relevante de un concepto es experimentada a través de diferentes modalidades sensoriales y verbales en contextos y puntos en el tiempo diferentes. Otro desafío es que la estructura conceptual no es transparente, no refleja la estructura lingüística, motora o sensorial del ambiente, sino que los conceptos se imponen sobre el ambiente. La relación entre la estructura conceptual y la especificidad modal. ¿Qué relación tiene con los rasgos? Los rasgos de un árbol, ¿qué relación tienen con la formación del concepto de árbol? Es una relación compleja, variable y no es lineal. Es difícil observar cómo estos desafíos podrían ser enfrentados por un sistema que simplemente presente asociaciones entre información de modalidades específicas, pero también es llamativo que esto puede ser solucionado si este modelo adopta un hub intermediario para todos los conceptos y modalidades. Entonces vamos a hablar de nuevos descubrimientos en el hub del lóbulo temporal anterior. En regiones cerebrales distintas, se han realizado numerosas investigaciones, pero el lóbulo temporal anterior recibió poca atención. Debido a esto, aunque los individuos con demencia semántica fueron reportados más de un siglo atrás, el hecho de que estén vinculados al lóbulo temporal anterior recién aparece con las técnicas de neuroimagen. Los modelos del lenguaje clásico estaban basados en pacientes con infartos en la arteria cerebral media, lo cual es muy poco probable que produzca un daño en el lóbulo temporal anterior ventral bilateral. Probablemente un sesgo ha existido y la resonancia magnética funcional ha dirigido aspectos metodológicos que han llevado a que una actividad en el lóbulo temporal anterior inferior y medial está muestreada, pero también está submuestreada. Esto se va a tratar porque justamente el lóbulo temporal es el más susceptible a los artefactos en la resonancia magnética por la posición que ocupa. Es la zona que necesita más correcciones de todo el parénquima cerebral. Desde que el hub del lóbulo temporal anterior fue propuesto, el rol de esta región en el procesamiento semántico ha sido extensivamente estudiada con varias metodologías. Estos trabajos corroboran y amplían las predicciones del modelo Hub and Spoke y clarifican la organización anatómica y funcionamiento del lóbulo temporal anterior. Ahí tenemos al lóbulo temporal anterior, lo volvemos a ver y nos vamos a dirigir a el hub del lóbulo temporal anterior. Está centrado en la parte ventrolateral. La clave del modelo Hub and Spoke ha sido validada utilizando métodos variados. El lóbulo temporal anterior está involucrado en el procesamiento semántico sin depender de la modalidad del input. Por ejemplo, pueden venir palabras, objetos, dibujos, sonidos y distintas categorías conceptuales. Aunque este hub está más fuertemente involucrado en conceptos más específicos, por ejemplo, si hablamos de perro, en un pequinés, que ya es una raza de un perro, también es la base del conocimiento básico, por ejemplo, de un perro, y también del dominio general. Por ejemplo, estamos hablando de animales. Tanto la parte derecha como la izquierda del lóbulo temporal anterior está involucrada en la semántica verbal y no verbal. La función del lóbulo temporal anterior es semánticamente selectiva como una región que no está igualmente demandada en tareas que no son semánticas.
semánticas. Estos métodos pueden proveer importante información que no puede ser extraída solamente de los estudios de demencia semántica. Hay estudios en individuos sanos con resonancia magnética funcional, con corrección de las distorsiones. También hay estudios con estimulación con electrodos, con grillas de electrodos corticales, con electrocorticografía, con pacientes con neurocirugía, con tomografía de emisión de positrones, todos en pacientes con demencia semántica, que indican que el lóbulo temporal anterior es el punto central que atraviesa las modalidades sensoriales de un hub que tiene un nombre multimodal y que provee una comprensión que atraviesa las modalidades sensoriales. Además, se predice que por este modelo hub and spoke, los patrones multivoxel, mediante los que se analiza la resonancia funcional y la electrocorticografía, han mostrado codificaciones semánticas y representacionales que se mezclan en fuentes de información de modalidades específicas y se mezclan en el mismo área. En el lóbulo temporal anterior ventral hay información semántica detallada activada a los 250 milisegundos después de aparecido el estímulo, o 1000 milisegundos es un segundo. Mientras que en distinciones de nivel de dominio pueden estar disponibles incluso mucho más temprano, a los 120 milisegundos después de la aparición del estímulo. Cuando se usa estimulación magnética transcraneal inhibitoria de la parte lateral del lóbulo temporal anterior, se produce una lentificación de el dominio general semántico, mientras que la estimulación magnética transcraneal de las regiones spoke, estas regiones unisensoriales, producen deterioros sensitivos a la categoría que está siendo inhibida, confirmando la importancia de que hub y spokes participan en la representación semántica. En participantes sanos, el lóbulo temporal anterior exhibe conectividad intrínseca, como es detectado por la resonancia funcional de resting state, es decir, cuando la persona se la deja y que piense lo que quiere, con áreas del cerebro que son modalmente específicas. Y en la demencia semántica, la exactitud de la comprensión refleja tanto la atrofia del lóbulo temporal anterior como el grado de la reducción en la conectividad funcional hub-spoke. Este cuerpo de trabajo sugiere que el hub crossmodal está centrado en el lóbulo temporal anterior ventro por abajo, lateral por el costado cerca del cráneo. Y también corrobora que el núcleo de las predicciones del hub and spoke está en esta región que predice la coordinación de la comunicación entre todos los spokes que están aportando inputs. Y haciendo esto, se codifica la similaridad semántica de la estructura unimodal de los distintos ítems. El lóbulo temporal anterior es gradual en su función. Eso es muy importante. Ahí tenemos una clase colateral coplanar que ayuda a entender que a medida que nos movemos en el lóbulo temporal anterior, lo que encontramos es que hay gradaciones. Si nos desplazamos hacia un sector, va a tener más llegada una modalidad unisensorial, por ejemplo la visión de colores, que la visión funcional. Entonces, ya entramos en subregiones, y cuando entramos en subregiones hay cierta complicación para establecer límites, porque la corteza temporal está constituida por grupos neuronales
que no son claramente distinguibles, es decir, no hay un pasaje de un grupo de neuronas a otra, sino que las neuronas tienen las mismas estructuras, son neuronas altamente conectivas. Hay poca variación en los pacientes que tienen daño semántico multimodal y pequeños efectos están ligados a si la atrofia es más severa de un lado que del otro. La evidencia que se ha encontrado indica no solamente que el lóbulo temporal anterior ventrolateral es el punto central, sino que también su función varía de una manera gradual si nos desplazamos. Entonces, ahora hay que ver qué sucede cuando nos desplazamos, porque ya el hecho de irse desplazando implica modificaciones de la entrada de rasgos unisensoriales y esto se pone apasionante.